Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Laura Oliva y el día de hoy estaremos haciendo el wrap-up del mes de marzo. Este mes de marzo me fue muchísimo mejor con el tema de las lecturas, incluso anímicamente me sentía como que más animada. Estuve leyendo 7 libros y en este video les voy a estar comentando mi experiencia con cada uno de ellos. El primer libro del cual les quiero hablar es un libro que ya lo mencioné anteriormente. Y estoy hablando de Voces de Chernóbil de Svetlana Alexievich. En este caso nos encontramos con una recopilación de testimonios de aquellos que fueron testigos directos e indirectos de esta catástrofe. Nos entra 10 años después y estas personas empiezan a compartir con nosotros un poco de su experiencia dentro de este accidente nuclear. Vamos a encontrarnos con diferentes escenarios, como por ejemplo vamos a encontrar testimonios de ingenieros, doctores, enfermeras, especialistas en diferentes áreas, también niños incluso, políticos y también familiares de aquellos que fueron bomberos y también aquellos denominados como liquidadores. Es un libro muy impactante por lo que significa. De hecho, es bastante interesante cómo encontrar algunas similitudes dentro de lo que nos comparten, como por ejemplo la ignorancia que se vivía en ese momento, el no saber lo que estaba pasando, cómo fue tratado por parte del gobierno como si fuera un secreto del cual nadie tenía que enterarse, coartando incluso a los expertos de decir lo que estaba sucediendo. Llega a un punto de ser demasiado indignante. Si conocen un poquito de la parte técnica, les aconsejo leer este libro porque se centra, como siempre, al trabajo al que nos tiene acostumbrados la autora, en la parte humana, en esa parte que muchas veces olvidamos y dejamos como que de lado, como si no significara nada, cuando sabemos perfectamente que pueden traer consecuencias muy grandes. Muchas personas tuvieron que separarse de sus familias, tuvieron que ver morir a sus familiares, incluso muchos tuvieron que dejar de lado sus hogares, sus pertenencias, sus cosas, tratando de buscar un nuevo hogar. Y bueno, hay muchas situaciones bastante complejas dentro de este libro. Pertenece a la saga o al ciclo denominado como Voces de Utopía. Ese es el 4º libro. Les aconsejo muchísimo leer todos los libros de Svetlana Alexievich. Es un trabajo maravilloso el que realiza y este libro para nada es la excepción. Como siempre, les aconsejo muchísimo leerlo. El siguiente libro que estuve leyendo lo hice esta lectura gracias al Club de Renacer de los Lectores. Este mes de marzo me uní a 2 de sus lecturas y la primera de ellas es Daisy Jones and the Six, o su título en español que es Todos quieren a Daisy Jones, de Taylor Jenkins Reid. Es un libro que lo destaco demasiado por la originalidad que tiene. Es un libro que me impactó. En este caso nos encontramos con un formato de entrevista en el cual un grupo musical de rock de los años 70 comparte con nosotros lo que fue tal vez su experiencia, cómo fue hacer música, cómo fue formar este grupo musical, llegar a la fama, lidiar con la fama, lidiar con muchos aspectos que en ese momento se vivía. Si hablamos de grupos musicales de los años 70, también tenemos que hablar de drogadicción, de alcoholismo. Y la autora nos presenta un escenario, creo yo, muy diferente, un escenario en el cual se documentó muy bien, porque si bien la historia como tal, este grupo musical es ficticio, llega un punto en el que lo crees, o sea, crees que es real, porque incluso se dio la tarea de escribir canciones para este grupo ficticio. Así que la verdad es que me gustó mucho. Hablando con un poco con los miembros del club, había personas a las cuales no les gustó. A mí particularmente sí me gustó porque siento que la lectura incluso es amena. Yo me imaginaba algo así como un documental que ves en la televisión de un grupo musical en el que cada miembro va hablando acerca de su experiencia, comparte con nosotros los conflictos, los problemas, las envidias que había, y eso es lo que vamos a encontrar en este libro. Me gustó muchísimo y por esa razón les aconsejo leerlo. El siguiente libro que estuve leyendo me lo estuvieron prestando porque no tenía la intención de leerlo. Tal vez suene un poco raro, pero estoy hablando de El diario de Ana Frank. Yo sé que muchos de ustedes dirán, pero sí, hablas mucho acerca de los libros de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, ¿cómo no pudiste haber leído este libro? Pero lo vuelvo a decir, no me llamaba la atención. Sin embargo, gracias a que me lo prestaron, lo estuve leyendo en este formato de novela gráfica y lo agradezco porque tal vez no me hubiera adentrado más adelante, o no sé, tal vez sí, pero bueno, en este caso debo decir que nos encontramos con un diario de una niña de 13 años. Es justamente eso, ¿no? O sea, ella recibe el diario cuando cumple justamente 13 años y empieza a escribir todos sus pensamientos, sentimientos, aquellas cosas que le pasa. Y de forma paralela nos empieza a contar las cosas que estaban pasando dentro del nazismo, como su familia tuvo que trasladarse a Ámsterdam, tuvo que verse en la necesidad de esconderse
en lo que ella denomina como la casa de atrás, conjuntamente otras personas. El diario se interrumpe en el 44 y es el momento en el que se sabe también qué es lo que pasó con su vida. Y lo triste en sí creo que no es el diario como tal, sino saber lo que pasó con todos los miembros que estaban ocultos en la casa de atrás. Todos ellos fueron llevados a los campos de concentración. El único sobreviviente es el padre de Ana Frank. Ana Frank fallece 2 meses antes de ser liberado del campo de concentración en el que ella estaba, que era el Bergen-Belsen, por el ejército inglés. Y lo vuelvo a decir, creo que lo triste es eso, o sea, saber cómo termina, y al final es como que la representación de muchas historias como la de ella, muchos niños y jóvenes que no pudieron tal vez no sé, gozar de una libertad y cumplir sus sueños. Dentro del libro, Ana, como que más allá de saber que estaba pasando algo malo dentro de las, o mejor dicho, fuera de las paredes en las que ella estaba viviendo, también mantenía como que esperanzas, tenía muchísima curiosidad por un montón de cosas. Se nota que hay como que una madurez por parte de ella, aunque hay momentos en los cuales todavía sigue siendo una niña y se siente como que el centro del universo. Y la verdad es que se me hace una historia interesante, lo vuelvo a mencionar por el hecho de que realmente siento que representa la historia de muchos niños y jóvenes. Estuve investigando un poquito y di con una página oficial, la página oficial de la casa de Ana Frank. Es una página muy interesante porque incluso tiene el recorrido virtual por el lugar en el que ella se ocultaba conjuntamente su familia y otras personas. Así que bueno, si quieren pasar por esta página les aconsejo muchísimo porque incluso tiene como que varias cosas interesantes. Tiene una cronología de lo que era la Segunda Guerra Mundial, o sea, todos los hechos que sucedieron. De forma paralela también te cuenta la historia de Ana Frank y de todos los miembros que estaban dentro de la casa. Así que bueno, o sea, siento que es un libro que al final todos en algún punto de nuestra vida también tenemos que leerlo porque pertenece a la literatura universal de la cual muchas personas hablan y siento que también tenemos que conocerlo, así que por esa razón les aconsejo hacerlo. El siguiente libro que estuve leyendo es un libro del cual les hablé, es una lectura demasiado impactante y estoy hablando de la trilogía de Auschwitz de Primo Levi. Yo tengo esta edición que compila los 3 libros. Es una edición interesante porque realmente muchas veces me pasa, por ejemplo, a mí, que si los consigo de forma diferente, a veces tardo muchísimo en leerlos o no completo la saga, en este caso la trilogía, así que agradezco que exista este tipo de ediciones. En este caso nos centramos en la historia de Primo Levi, justamente, que nos cuenta su experiencia dentro de los campos de concentración y va un poco más allá, mostrándonos lo que fue ser un sobreviviente y las consecuencias que tuvo dentro de su vida. En este caso, el primer libro, titulado Si esto es su nombre, empieza en diciembre del 43, cuando el autor es capturado por el ejército alemán y enviado a los campos de concentración, más específicamente el campo de concentración de Bunabonowitz. Y el relato se extiende hasta enero del 45, cuando el campo de concentración es abandonado por los alemanes y dejan atrás a enfermos y aquellas personas que no tenían la capacidad física para emprender la marcha que empezaban. Entre ellos justamente estaba Primo Levi. El segundo libro, titulado La Tregua, es como una continuación y justamente continúa en enero del 45 y se extiende hasta octubre del mismo año. Es un periodo de incertidumbre y de limbo prácticamente, en el que el autor nos cuenta lo que fue seguir pasando por el tema de la Segunda Guerra Mundial, tener que tal vez vivir en un tiempo en el cual no se sabía qué es lo que iba a pasar, no podía regresar inmediatamente a su hogar, a su familia, y tuvo que verse en la necesidad de vivir de la caridad del ejército soviético, de la caridad de los pobladores del lugar. Es un segundo libro extenso por las descripciones que tiene, porque se centra demasiado en describirnos a personas, a situaciones, a lugares en los que estaba, y se entiende perfectamente el por qué. Realmente nos esquematiza un escenario de tiempo eterno en el cual él vivió conjuntamente otras personas, de no poder regresar a su hogar. El tercer libro, titulado Los hundidos y los salvados, es un ensayo en el que, bueno, para leerlo, para adentrarte en este ensayo, no necesitas necesariamente leer ni el primer ni el segundo libro.
aunque tal vez sería lo adecuado, porque sí hace mención de algunos lugares, algunas personas que se nombran en estos primeros libros, pero la verdad es que fácilmente los puedes entender. En este ensayo como tal, el autor se centra en lo que significa para él ser un sobreviviente, tal vez vivir con esa culpa de preguntarte por qué sobreviviste tú y no otras personas. Indaga en cuestiones muy filosóficas, nos habla acerca del dolor, acerca de la pérdida, acerca de la humanidad como tal, del sufrimiento que se tenía, y hace indagaciones demasiado profundas. Se nota que hay un sentimiento de frustración, de tristeza por parte del autor. Les aconsejo muchísimo leer en general esta trilogía, aunque es verdad que les aconsejo tal vez más leer este tercer libro. Sí es crudo, sí es fuerte, y de hecho me lo dijeron en la reseña que hice, tal vez no sea una lectura para todos. Efectivamente, no es una lectura para todos por lo que significa, pero forma parte de la historia y siento necesario poder conocerlo, y por esa razón les aconsejo los 3 libros que compilan en este caso la trilogía de Auschwitz. El siguiente libro que estuve leyendo es el segundo que acompañé al club de lectura Renacer de los Lectores, y estoy hablando de A la casa de Jack el Destripador de Kerri Maniscalco. Es un libro interesante, en este caso con muchos tintes misteriosos y un tanto detectivescos. Sí tiene como que esa influencia por parte de Sherlock Holmes, puedo decirlo, y como bien dice su título, nos centramos en la historia de Jack el Destripador. Tal vez sea algo así como un retelling, porque sí se toma como que datos que se sabe que pasaron. Por ejemplo, está ambientada en Londres en 1888, cuando este personaje aparece. Y en este caso nuestra protagonista es una protagonista femenina, Audrey Rose, quien se adentra en tratar de descubrir qué es lo que está pasando, quien se adentra en esta investigación para descubrir quién es el culpable, por qué está haciendo lo que está haciendo. Ella realmente es un personaje femenino que creo que la construcción misma le da un toque agradable a la historia, en el sentido de que en esa época, por ejemplo, no se esperaba que una mujer se adentre en una investigación, no se esperaba que una mujer incluso se introduzca a diferentes áreas como el tema de forense, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Y realmente siento que la autora le dio como que los giros necesarios para hacer una historia muy interesante. Es verdad que va un tanto lenta, pero al final se entiende el porqué. De hecho, en la parte final incluso tiene una nota de la autora en la cual te explica ciertos cambios que tuvo, por qué los hizo, y ese tipo de cosas nutren demasiado a la historia. La verdad es que al final terminé con un muy buen sabor de boca. Pertenece a una saga de 4 libros por el momento. Sí tengo ganas de continuar con esta protagonista, porque sí, como que te da esa sensación de querer saber más y querer saber qué es lo que va a pasar en el siguiente capítulo. Por esa razón, si ustedes están buscando tal vez una historia un tanto misteriosa, con esos tintes de Sherlock Holmes, de investigación y todo ello, siento que esta puede ser una muy buena opción. A mí particularmente me gustó y por esa razón sí las aconsejo. El siguiente libro que estuve leyendo es un libro crudo, es un libro del cual les hablé también, y estoy hablando de Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet. En este caso, la autora nos cuenta su historia, nos cuenta la historia de su hijo, de cómo después de 10 años de padecer una enfermedad mental, la esquizofrenia, terminó con su vida. Es un libro que exterioriza temas de los cuales tal vez no todos estamos dispuestos a hablar, como el tema del suicidio, como el tema de las enfermedades mentales. Es una invitación, creo yo, al mismo tiempo, de ser más empáticos con lo que sucede a nuestro alrededor, porque no sabemos lo que los demás están padeciendo, lo que los demás están pasando. Por el tipo de información que contiene, obviamente también les pido tener muchísima responsabilidad, porque realmente siento que para una persona que está sufriendo tal vez sea como que el incentivo para hacer o terminar con su vida, o sea, no es el mensaje, y siento que sí se puede tergiversar. Así que nada, les pido muchísima responsabilidad. Sí es un libro crudo, sí es un libro duro, pero lo destaco muchísimo porque tiene una narrativa espléndida. Dentro de todo nos presenta una historia demasiado objetiva, una historia que realmente es digna de ser leída, digna de ser contada, y por esa razón, sin más, les aconsejo leerlo. El siguiente libro que estuve leyendo pertenece al segundo de una saga que inicié el mes anterior, y estoy hablando de Ana, la de Tejas Verdes. Este segundo libro tiene el título de Ana, la de Avonlea, o Ana, la de Avonlea. Es la continuación de esta saga. No voy a entrar en demasiados detalles porque es la segunda parte. Solo les voy a mencionar que me encanta la historia de Ana, me encanta esa picardía que tiene. Recuerdo que el mes anterior les había dicho que el primer libro abarca desde los 11 hasta los 18 años, y me equivoqué. Solamente abarca desde los 11 hasta
hasta los 16 años y este segundo libro continúa desde los 16 hasta los 18 años. Lo vuelvo a mencionar, me gusta muchísimo su historia. Cada capítulo que termina es como que algo súper bonito, súper entrañable. Sabes que siempre esta historia te va a traer algo muy bonito que recordar. Voy a continuar con la saga de todos los libros porque me gusta muchísimo la esencia de este personaje. Me gusta mucho el personaje de Anna, se los dije en su momento. Creo que es un personaje que todos quisiéramos que fuera real porque es tan bonita que la verdad es que creo que es como que una sensación de querer conocerla, de querer que fuera real. Estuve viendo la serie de Netflix que tiene 3 temporadas. Tenía miedo de que cada temporada fuera un libro diferente, pero es totalmente diferente la historia. Es como si hubieran mantenido la esencia de Anna, pero te estuvieran contando una cosa muy diferente. De hecho, siento que si decides adentrarte primero en la serie y por una u otra razón decides adentrarte en los libros, puedes decepcionarte porque la historia de los libros es muchísimo más simple. La historia de la serie es un tanto más compleja porque introdujeron muchísimas más cosas, desarrollaron a personajes secundarios que realmente nutrieron demasiado la historia. Me gustó mucho todos esos cambios porque incluso introdujeron, por ejemplo, la discriminación que se vivía en ese momento a las personas de color, también a los indios e inclusive a las mismas mujeres y cómo se trataba la participación femenina dentro de la sociedad, el tema de la educación y ese tipo de cosas. Me gusta mucho esa transformación porque realmente siento que dentro de esa historia como que introdujeron mensajes muy bonitos que lo destaco demasiado, pero es una historia muy diferente a la de los libros. Lo vuelvo a mencionar, la historia de los libros es un tanto más simple, es un tanto más sencilla y dentro de esa simpleza, dentro de esa sencillez es algo muy bonito, así que ambas les aconsejo, pero sí tengan en cuenta que son cosas muy diferentes, que es como si estuvieran sucediendo en mundos paralelos y obviamente las decisiones de Anna fueran diferentes al mismo tiempo. Sí hay cosas similares, pero en general es una historia muy diferente. Me gusta mucho el final que tiene esta serie, me gusta cómo lo terminaron, porque siento que es un final justo para todos esos cambios que introdujeron, pero obviamente les aconsejo también adentrarse en la historia de los libros, pero lo vuelvo a decir, tengan en cuenta que ambas son muy diferentes para no decepcionarse ni tampoco llevarse, no sé, un mal sabor de boca. Me gusta mucho la historia de Anna y voy a continuar con su historia y les voy a hacer partícipe obviamente de lo que vaya leyendo, porque lo vuelvo a decir, me encanta este personaje. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Esas fueron las lecturas que estuve teniendo este mes de marzo. Me sentí mejor anímicamente, como les iba diciendo, y siento que eso me ayuda mucho cuando necesito leer. Incluso leo mucho más. Veamos qué tal nos va en abril. Por el momento creo que marzo fue un muy buen mes y espero que les haya gustado, que tengan un muy bonito día y que tengan muy buenas lecturas. Chao.